Damos inicio a una nueva clase de nuestro curso, Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Hoy nos corresponde compartir el secreto número 70 de nuestro curso. Le hemos titulado eh, a esta clase Las almas intrusas, es decir, los Erev Rav. Ya hace días venimos dando algunas pinceladas acerca de lo que son los Erev Rav, estas almas intrusas eh, que están como topos en el pueblo de Israel. Y bien, tenemos que analizar sobre el origen de dónde vienen estas almas y cómo diferenciarlas ya en el pueblo de Israel. Y sobre todo en el Nuevo Testamento. Ya, en varias ocasiones vemos que se habla sobre los Erev Rav en el Nuevo Testamento, pero tenemos que saber de quién se trata, dónde está el código ahí, en qué parte de estos escritos se encuentran ocultos. Vamos a partir por la base. Pasamos al secreto número 70. El texto de Mateo es capítulo 13, versículo 36 hasta el versículo 43. Dice así: entonces, habiendo despedido a las multitudes, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Vamos a repetir estos versículos otra vez. Dice: entonces, habiendo despedido a las multitudes, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Ben Adam. Sabemos que cuando hablamos de Hijo de Hombre estamos hablando del Mesías, en este en particular, del alma de Moisés, ¿ya? Porque sabemos que Moisés es el Mesías, primero y segundo Redentor. El alma del Mashiach es un alma preparada desde antes, ¿ok? Desde la fundación del mundo para ser revelada, y el alma del Mesías ha estado una y otra vez en este planeta en diferentes cuerpos. En la época de Moisés estuvo ahí, en la época de Yeshua era él. Él es la misma alma en diferente cuerpo. Entonces, el que siembra la buena semilla es el Ben Adam, ¿ok? El hijo del hombre, ¿ok? O el cabalista, en este caso él. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Ya? ¿Quiénes son los hijos del reino? El pueblo de Israel. ¿Quiénes son la cizaña? Los Ereb Rab, lo dijimos las clases pasadas. El enemigo que la sembró es el diablo, ya en este caso Satán. Desde ese tronco vienen los Ereb Rab, desde ese tronco vienen las almas, ¿ok? Intrusas. Las ciegas, el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí tenemos el texto de base. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué códigos, qué secretos habrán acá? Bien. Lo primero que vamos a explicar, acá tú dices, o sea, tú lees, habiendo despedido a las multitudes. ¿Y qué tiene de relevante? ¿Qué tiene de relevante en el Nuevo Testamento que se diga que Yeshua despidió a las multitudes? ¿Cuál es la novedad? ¿Ya? O sea, hay un secreto, por supuesto. Tenemos que explicar primero qué son las multitudes, qué es la multitud, y dar el sentido por qué Rabbi Yeshua no revelaba abiertamente la Kabbalah a lo de su generación, que eso fue lo que hablamos la clase anterior. Rabbi Yeshua no hablaba a toda la Kabbalah a los de su generación. Rabbi Yeshua les hablaba en parábolas. Explicamos qué es lo que eran las parábolas. Les hablaba en enigmas, códigos encriptados. Había que descifrar, había que desvelar los misterios que estaban de la Torá y que salían de su boca. Entonces, que el Nuevo Testamento te diga que despidió a las multitudes, no es para que tú sepas que había un montón de gente, ¿ok? Hay un código ahí. Esto se debe básicamente a dos cosas que vamos a estar revelando ahora, que son importantes, ¿ok? Entonces, eh, vamos a arrancar con los secretos. El primer extracto, o el extracto de este secreto, número 70, nos dice que Rabbi Yeshua les revelaba en privado a sus discípulos más cercanos los misterios de los secretos del cielo, o los misterios del reino de los cielos, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, si tú te fijas, primero despide a la multitud. ¿Quién es la multitud? Lo vamos a explicar. Primero despide a la multitud y luego dice, entró Jesús en la casa, o sea, entró en lo más íntimo, entró en lo más privado. Entonces, Rabbi Yeshua no le hablaba a todos la Kabbalah, no le enseñaba la Kabbalah, no le enseñaba los misterios de los secretos del cielo a la gente. A todos no. Les revelaba en privado a sus discípulos. Por eso está escrito, entró Jesús en la casa, en lo privado, en lo íntimo, y acercándose él a sus discípulos, la multitud ya no estaba, se acercó a los discípulos. Y los discípulos le preguntaron, explícanos, y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Pero cuando estaban las multitudes, no. Entonces la pregunta es, ¿por qué Rabbi Yeshua no les hablaba abiertamente a los de su generación los secretos del cielo? ¿Por qué no lo hacía? Número uno, los secretos del cielo no son accesibles a todo el mundo. No todas las vasijas están dispuestas para recibir los secretos del cielo. Recuerda que Kabbalah, la palabra Kabbalah viene de la raíz hebrea que es lekabel, y lekabel significa recibir. Es decir, tiene que estar la vasija dispuesta para recibir los secretos del cielo, para recibir los misterios del reino de los cielos. Entonces, se necesita un trabajo muy profundo, incluso con reencarnaciones, es decir, que el alma tiene que estar muy madura. Lo que el alma alcanza, esta madurez, ¿ok? De haber pasado de una rotación a otra. A veces el alma tiene que pasar por muchos Gilgulim o ruedas de vidas
para alcanzar ese estado eh, o preparar su vasija espiritual para poder recibir los misterios del cielo. De hecho, estamos en una generación donde las almas, gran mayoría de almas, están listas, están preparadas para recibir los secretos del cielo. Tú no sabes cuántas encarnaciones tuviste que hacer para poder recibir ahora la Kabbalah. Tú no sabes cuántos viajes, cuántas ruedas de vida tuviste que dar, ¿ok? Para hacer una vasija dispuesta para recibir los secretos del cielo. Entonces, ¿qué era lo que hacía Rabbi Yeshua? Él le revelaba a un círculo de discípulos más privado estos misterios. ¿No es ajeno a la Torá? No es ajeno a la Torá. Cuando Moshe Rabenu, cuando Moisés vino con ese saber del mundo espiritual que llamamos la Torá, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, el monte Sinaí es un código que nos habla del mundo espiritual, cuando Moisés bajó del mundo espiritual, bajó la Torá, este saber del mundo espiritual, él no encontraba las palabras para dirigirse a todo el pueblo y enseñarles estas leyes de causa y efecto. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Eligió primero a Josué, a Yehoshua, así se llama su nombre en hebreo, Yehoshua bin Nun, Josué hijo de Nun. Eligió primero a Yehoshua, que era su capataz, era su servidor, a Aarón, su hermano, y a los 70 sabios. A ellos, que era un círculo más privado, le enseñó la Cábala, lo más profundo. Y a los otros del pueblo les enseñó la Torá en otros niveles. Lo mismo que hacía Rabbi Yeshua. A Josué y a los sabios, a los 70 sabios o ancianos del pueblo de Israel, Moisés le enseñó la Cábala, le enseñó los misterios del reino de los cielos. ¿Ok? Pero a los demás del pueblo no. ¿Ya? Entonces, podemos hacer la misma pregunta. ¿Por qué Moisés, por qué Moshe Rabenu, por qué Moisés no les hablaba a todo el mundo la Cábala? Porque no todas las personas tenían la capacidad de recibir esto. No todos tenían los méritos. Por eso se agarra a los estudiantes más avanzados, más sobresalientes para transmitirle este mensaje, Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua les revelaba en privado a sus discípulos más cercanos los misterios del reino del cielo. Le daba la explicación cabalística a las personas que tuvieran la capacidad de recibir, que tuvieran sus almas, esas vasijas espirituales, para recibir los secretos del cielo. ¿Ya? Entonces, ese es punto número uno. Punto número dos, el verso 36 nos da otra razón por la cual Rabbi Yeshua no revelaba abiertamente los secretos del cielo a los de su generación. ¿Cuál es la otra razón? ¿Cuál es el otro código, el otro secreto? El verso 36 nos dice, habiendo, ajá, volverlo para atrás, habiendo despedidos a las multitudes. Y aquí está el secreto, en esta frase, específicamente multitudes, de por qué Rabí Yeshua no les revelaba los secretos del cielo a los de su generación. La pregunta es, ¿quiénes son las multitudes? ¿Quiénes son las multitudes? La respuesta es los brujos y magos egipcios que están mezclados con el pueblo de Israel. ¿Quiénes son esas multitudes? Los brujos y magos egipcios que están mezclados en el pueblo de Israel o con el pueblo de Israel. En otras palabras,
Aquí hablamos de los Ereb Rab. De ahí vamos a dar un texto bien interesante. Los Ereb Rab son personas judías que instigan a la nación a emular su comportamiento, por eso se le llama Rab, y sin embargo su alma no se convirtió totalmente a la ética y moral del Dios de Israel. Por eso se le llama Eref, que significa entremezclados. Entonces, sabemos a través de la historia de la Torá que hubieron personas que se infiltraron entre el pueblo de Israel. ¿Ok? Y aquí vamos a ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 38, ¿ok? Eh, verso 38, dice en el texto hebreo, Begam Erev Rav, Begam Erev Rav. Asimismo, una multitud. Dice Erev Rav Allah y Tambexon Ubakar Mikne Kaved Meod. Dice el texto de la Torah, asimismo, una multitud de diversos orígenes salió con ellos. La frase una multitud, en hebreo dice Erev Rab. Una multitud de diversos orígenes salió con ellos, juntamente con el ganado menor y mayor, muchísima hacienda. Esa multitud. Entonces, la primera vez que oímos hablar de los Erev Rab, multitud, o una multitud, es cuando los Erev Rab son cuando eh, salen de diferentes orígenes, de diferentes pueblos que no eran del pueblo de Israel, se camuflaron. Entonces, la primera vez que oímos hablar de los Ereb Rab es cuando una multitud mixta se une al pueblo de Israel. Y aquí vemos la multitud mixta. Ya hay una versión que dice multitud mixta, aquí dice una multitud de diversos orígenes. Pero esa multitud, lo que en hebreo se dice, acá tenemos la frase, lo puedes ver, Ain Resh Bet Erev Rav. ¿Quiénes son esa multitud mixta? ¿Quiénes son esos de diversos orígenes que van saliendo? Dice, asimismo una multitud de diversos orígenes salió con ellos, salió con el pueblo de Israel de Egipto. Entonces, pero como su corazón no se volvió a Dios, causaron muchos problemas durante el Éxodo. Porque dice en el libro de Números capítulo 11, verso 4, y el Erev Rav, la multitud mixta, entre ellos cayó en lujuria, y los hijos de Israel también lloraron de su parte. Número 11:4. ¿Ok? Entonces, ellos eran los que le decían al pueblo, volvamos a Egipto. Ellos eran los que gritaban en el pueblo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ¿ok? Y no en este desierto. Los Eres Rab son los que resistían a Moisés, ¿ok? Los que resistían a Moisés en la congregación de Israel en el desierto.
Ellos eran los que causaban alboroto, ¿ya? Entonces, y decían el uno al otro, dice Números 14:4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. En el verso 5 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de Israel. Entonces, la multitud entremezclada con ellos, o sea, los egipcios que se sumaron a Israel cuando salieron de Egipto, empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas que comenzaron a quejarse diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? ¿Qué nos dará de comer carne? Y tenemos número 11:4. La multitud entremezclada, con ellos empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas que comenzaron a quejarse diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? ¿Eh? Ahí tenemos el respaldo. Bien. Entonces, está escrito en Lamentaciones 1:5. Sus enemigos se convirtieron en su cabeza. ¿Ya? Y aquí tenemos una cita de Tigunés Azoar 21, donde dice, es de ellos que está escrito en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 23, es de ellos que dice, tus líderes son rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman los sobornos y van tras las recompensas, no juzgan a los huérfanos, ni les alcanza la causa de la viuda. ¿Ya? Entonces, mira lo que dice, tus líderes son rebeldes. ¿Por qué? Por eso se le llama el Rab. Ok, como decíamos, una de las formas de identificarlos es que a esto les gusta estar en puestos y en cargos importantes. Tus líderes son rebeldes y compañeros ladrones. Todos aman los sobornos y van tras las recompensas. Mira, si tú comienzas a darte cuenta de esta actitud, era la actitud que muchas veces Rabbi Yeshua confrontaba de algunos fariseos, ¿ok? Que eran los seres rap de su generación en esa época. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que eh, había gente que le gustaba ayunar en público, había gente que le gustaba darse de acá en público, había gente que le gustaba orar en público, había gente que le gustaba recibir recompensa en público, y esto vemos las actitudes de los seres rap. Tus líderes son rebeldes y compañeros de ladrones. Todos aman los sobornos y van tras las recompensas. No juzgan a los huérfanos ni les alcanza la causa de la viuda. Entonces, una de las cosas que tienes que saber es que estas son almas que estaban dentro del pueblo de Israel. Estos salieron de Egipto, son los magos. Ellos cuando se circuncidaron, ¿ok? Los brujos y los magos egipcios cuando se circuncidaron, sus almas reencarnaron dentro del pueblo de Israel porque había una ley. Ellos se hicieron judíos, se hicieron parte de la nación de Israel, y cuando ellos morían, sus almas volvían a reencarnar en cada generación. Eran los que causaban alborotos, era lo que le llevaban la contraria a los líderes, a los sadiquim, eran los que mataban a los profetas, ¿ok? Pero todos estos
todos estos son almas. No estamos hablando acá de todo el pueblo de Israel. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con meter a todos dentro de un saco. Por eso que Rabí Yeshua habla de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo son las auténticas almas del pueblo de Israel y las cizañas son estas almas intrusas. Nosotros en Kabbalah sabemos que cuando el cuerpo muere, el alma puede regresar. Y el alma regresa por ley para cumplir ciertas correcciones. Y cuando el alma regresa a nuestro cuerpo. Entonces imagínate estas almas de los seres Rav, estas almas de estos magos, de estos brujos. En cada generación, ¿qué es lo que hacían? Obstaculizar la redención. Pero no era todo el pueblo judío. Es por eso que cuando entramos a ciertas teorías de que el pueblo judío mató a Cristo, y de que los judíos mataron a Jesús, eso es una aberración de mentira. Porque tú cuando tú realmente entiendes todo esto, tú te das cuenta que Rabí Yeshua conocía a los seres Rab. Él identificaba en el mundo espiritual quiénes eran esas almas que se habían encarnado. Pero también sabía identificar a los verdaderos del pueblo de Israel. Es por eso que está escrito y despidió la multitud. Multitud nos habla de Ereb Rab. Despidió a los Ereb Rab y les comenzó a revelar los misterios, es decir, le comenzó a hablar de la Kabbalah, empezó a hablar secretos del cielo a sus discípulos. ¿Sí? Mira, nos dice el Zohar, el libro del esplendor, Zohar 1, página 26a, nos dice el Ereb Rab causó la pérdida del primer y segundo templo. Imagínate, son estas almas dañinas. Estas almas vienen de más atrás todavía. Estas almas vienen más atrás. Estamos dando las bases. ¿Ok? Los Ereb Rab son los que causaron la pérdida del primer y segundo templo. Imagínate. No, pero tú lo ves, tú lo veas, o ellos lo veían como judíos más. Entonces, Rabbi Yeshua sabía identificar. Y estas almas intrusas estaban en algunos fariseos, saduceos o escribas, o incluso judíos, en su generación. No era todo el pueblo, no era todo el pueblo. Él lo sabía identificar. Rabbi Yeshua sabía quiénes eran almas del tronco de Abraham, de la raíz de Abraham, pero Rabbi Yeshua también sabía identificar quién eran las almas del tronco de Samael, la raíz espiritual del Satán. Tenemos al primer Rab que encarnó en este mundo, que fue Caín. Caín dice el Zohar y la carta primera de Juan en el Nuevo Testamento que Caín era hijo del Satán, hijo del maligno, hijo de Samael. Entonces, cuando a Kadosh Baruj Hu, el creador, le habla a, a la mujer y a la serpiente, específicamente a la serpiente le dice, pondré enemistad entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y los códigos cabalísticos, ¿quiénes son? La simiente de la serpiente, las almas de Samael, ¿ok? Del que viene del tronco del Satán. Desde ahí, la simiente de la mujer son los hijos de Israel, auténticas almas del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces,
para que vaya identificando de dónde viene todo esto. Continuamos con más evidencia. Koltajor nos dice, la fuerza espiritual del Erev Rav funciona solo a través del engaño y los caminos indirectos, y es lo que separa al Mesías Ben David del Mesías Ben Yosef. El Mesías hijo de David, el Mesías hijo de José. ¿Ya? Entonces, estas almas funcionan solo a base de engaño. ¿Ok? Divrei Hajim, la Parashá Vayakhel, nos dice, antes de la llegada del Mesías, la mayoría de los rabinos eran del Erev Rab, porque Israel en sí mismo es santo, pero el Erev Rab solo trabaja para su propio beneficio, queriendo gobernar sobre público. Suena la palabra público en el Nuevo Testamento. Habían los Erev Rab de su generación, hacían muchas cosas en público. Uno solo debe unirse con aquellos que verdaderamente sirven a Dios. Rabbi Yeshua les decía a los Erev Rab de su generación, ni ustedes entran al reino de Dios, ni dejan entrar a otros. Y el reino de Dios nos habla de los secretos del cielo. El reino de Dios nos habla de la sabiduría del mundo espiritual. Ni ustedes entran a la dimensión espiritual, ni dejan entrar a otros. Ni ustedes reciben los secretos del cielo, ni dejan que otros reciban los secretos del cielo. ¿Ok? Entonces, nos dice el Zohar, Zohar 1, página 28b, los Erev Rav son hijos de la serpiente primordial que sedujo a Eva y dice, y la impureza con la que la envenenó. Repetimos esto. Y dice el Zohar y termina diciendo, y son la simiente de Amalek. Los Erev Rav son los hijos de la serpiente primordial. De ahí vienen estas almas. Por eso Rabbi Yeshua le decía a algunos de su generación, y Juan el Bautista también se los dijo, ustedes son generación de víboras. No eran todos los fariseos, ¿ok? No eran todos los fariseos, por supuesto que no. No eran todos los saduceos, por supuesto que no. No eran todos los escribas, ni mucho menos el pueblo judío. Los Erev Rav son los hijos de la serpiente primordial. Es por eso que cuando Rabí Yeshua observaba, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos del Satán, de Samael. El Zohar dice, los Erev Rav son hijos de la serpiente primordial. Rabí Yeshua cuando los miraba en su generación les decía, ustedes son generación de víboras, ustedes son almas que no son del pueblo de Israel, ustedes son intrusos. Vestían como judíos, físicamente tenían cuerpo como judíos, pero, pero eran Erev Rav. Por dentro no eran almas del pueblo de Israel, eran intrusos. Por eso decía, ustedes, fariseos hipócritas. Claro, cuando el cristiano lee la frase fariseo hipócrita, ya está metiendo al sartén, al saco, a todos los fariseos. Nada que ver. De hecho, Rabí Yeshua era fariseo. Sus creencias eran fariseas, sus doctrinas eran fariseas. Las doctrinas de Pablo eran todas fariseas. Ellos venían de la escuela farisea, mayoritariamente de la enseñanza antigua, detrás de ellos que era de Rabí Hillel.
las cosas que vemos enseñando a Yeshua, eh, incluso los misterios que los esenios manejaban en esa época, y las creencias sobre la resurrección, sobre los ángeles, sobre el mundo venidero, todas esas creencias eran fariseas. Los fariseos eran los que enseñaban eso. Entonces tú no puedes meter a todo en un saco cuando en la Kabbalah te están mostrando que hay cierto tipo de almas que están infiltradas, hay cierto tipo de almas que están entremezcladas, son multitud, son Ereb Rav, que están encarnadas en cuerpos humanos de judíos. Y no es que son judíos que recibieron un espíritu adicional, son encarnaciones. Por eso que Pablo, el apóstol Pablo, en una de sus cartas dice, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Vamos a buscar al tiro esa cita porque quiero que aprendas a identificar dónde están cómo se mencionan a estos personajes, a los Ereb Rav, con diferentes palabras en el Nuevo Testamento. Eh, de hecho, Janes y Jambres, tú vas a leer la Torá y no aparecen esos nombres. Aquí es claramente Pablo hablando de Torá oral. Eso está en segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Aquí yo te lo proyecto, mira, ahí está. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. La pregunta es, ¿quiénes son Janes y Jambres? Cuando tú vas a leer la Torá escrita, tú no encuentras ese texto ahí. Janes y Jambres pertenecen, en el pueblo judío se conocía porque era parte de la Torá oral. Tú vas a leer el Midrash ahora es parte de la literatura que se escribió, que era oral y luego se escribió. El tema de la Torah oral nosotros ya lo vimos acá en la escuela. Ya eso ya está más que sabido. Hicimos un seminario sobre la Torah oral. Ya estamos solamente repasando, recordando ciertos textos. En el caso de Janes y Jambres, eran los brujos y magos que salieron infiltrados en el pueblo de Israel. Se circuncidaron, se hicieron judíos, ¿ok? Y luego sus almas siguen encarnándose en cada generación. Entonces, cuando tú ves a Anás, a Caifás, cuando tú ves a ciertos prototipos de líderes que se enfrentaban a Rabbi Yeshua, ¿por qué? Porque eran almas de Ereb Rav, estas almas que vienen de la serpiente primordial. Dice el Zohar y revela, los Ereb Rav son los hijos de la serpiente primordial que sedujo a Eva y son la impureza con la que la envenenó. Y estos son las simientes de Amalek. La simiente de Amalek. De hecho, hay una parte en el pueblo, perdón, hay una parte de la Torá donde Dios dice que Amalek va a ser enemigo por siempre del pueblo de Israel, hasta cuando venga Mashiach ben David, hasta cuando aparezca el reino mesiánico. ¿Ok? Entonces ya tenemos a Janes y Jambres. Ahí están te los nombra con nombre y todo. Pablo. Eso no lo ve la Torah escrito porque es parte de la Torah oral. Pablo enseñaba Torah oral. ¿Ok? El Midrash habla sobre Janes y Jambres, quienes fueron, cómo estorbaban al pueblo de Israel y como dice Pablo, cómo resistían a Moisés. ¿Ok? ¿Qué más? Eh, ok, más citas.
Zohar 3, página 124a, hablando Moisés, Rayán Memná, esto es un código que dice el pastor fiel. Porque cuando Rabí Shimon Bar Yochai estaba recibiendo los secretos de la Torá en la cueva, se le aparece Moisés a revelarle esos secretos. Por eso que en el Zohar hay veces donde dice Rayá Memná, que se traduce el pastor fiel, es decir, Moisés. ¿Sí? Así como a Rabí Yeshua se le aparecía a Moisés y a Elías, a Rabí Shimon Bar Yochai también. Y dice Rabí Shimon Bar Yochai en el Zohar Akadosh, el sagrado Zohar, página 124a, los Ereb Rab dice son como serpientes, con toda la tierra delante de ellos, como está escrito, y la serpiente, polvo es su pan, pero no están satisfechos con el polvo, por lo que aman los sobornos. ¿Te das cuenta de la actitud de estas almas? ¿Ah? Y cuando tú veas líderes religiosos, cuando se trata de dinero, cuando se trata de sobornarlos, son capaces le da lo mismo la verdad, le da lo mismo la justicia. No son íntegros, te los compras con dinero. Y los Eres Rap son así. No están satisfechos con todo el dinero del mundo. ¿Lo estoy viendo? Por eso Rabbi Yeshua en alguna oportunidad decía, ustedes a los ricos los sientan ahí en primeras bancas, ¿cierto? A los humildes no, a los pobres ni los consideran. Actitudes de los Eres Rap. Entonces aquí te estoy dando las herramientas para que tú lo sepas identificar. Entonces cada vez que tú vayas a hablar, porque en algún momento tal vez mencionaremos todos los versículos donde están los Eres Rap metidos, pero ya tú sabes identificar las cualidades y los personajes en donde están encarnadas estas generaciones de víboras o la simiente de la serpiente. ¿Ok? Entonces, es tremendo esto. Entonces, como esta gente son espías en el pueblo de Israel, donde ellos son los que han causado sufrimiento a todo el pueblo de Israel con sus malas acciones. Entonces, ¿por qué darle una herramienta tan extraordinaria y tan poderosa como lo es la Kabbalah? ¿Ok? ¿Por qué darle eh, una herramienta tan poderosa a gente, a almas que no están corregidas? Las midot, las cualidades, los tikkunim, las rectificaciones, es lo más elevado de la Kabbalah. Y las personas que tienen malas cualidades no son recipientes adecuados para recibir la Kabbalah. Consecuentemente, cuando Rabbi Yeshua hubo despedido a la multitud, dice Rabbi Yeshua, en el texto del Nuevo Testamento, entró en casa. Es decir, en un círculo más privado, le reveló el secreto de esta parábola, pero a los discípulos más cercanos, a los discípulos más aventajados. Ya, entonces ya tenemos una segunda razón. Porque Rabbi Yeshua no le revelaba los secretos del cielo a todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, los seres Rab son espías. La Cábala dice eran espías que querían aprender cuál era el secreto del poder de Moisés. ¿Ya? Estos espías que salieron de Egipto querían conocer el poder de Moisés, de cómo Moisés podía hacer milagros que los sobrepasaban a ellos. Y ellos querían usar ese poder eh, para destruir. ¿Ya? Entonces,
levantaron ese plan. Eh, Cuando salieron de Egipto, solo uno de cinco eran hebreos. O sea, muchas personas salieron con Moisés, pero una de cinco solamente eran hebreos. El resto eran Ereb-Rab, egipcios infiltrados para robarle el secreto de su poder a Moisés. Entonces, el tema es que Moisés les permitió entrar al pueblo de Israel. Entonces, si tú ves acá, eh, Rabí Yeshua era la reencarnación de Moisés. Era la reencarnación de Moisés. Y es por eso que él tenía el tikkun. Rabí Yeshua tiene un tikkun, corregir lo que estando en Moisés no corrigió. En Moisés llegó y los dejó, Moisés llegó y los dejó entrar a la congregación de Israel. Ahora están enfrentándose en Yeshua. Yeshua tiene que confrontar a los seres Rab, lo que no hizo Moisés en su generación. En la misma alma, en otro cuerpo. Entonces, aparte que como Rabí Yeshua era la reencarnación de Moisés, él sabía quién eran los hijos de la serpiente. Entonces, los Rab que no amaban al Creador, ellos nunca iban a poder lograr el poder que liberaba Moisés. Cómo Moisés canalizaba la energía del Creador, ¿ok? Porque Moisés amaba al Creador, ¿ok? Entonces, esto es tremendo. ¿Qué otra cosa tenemos referente a los Ereb Rab? Eh, bueno, dijimos que ellos provocaron la construcción del becerro de oro, ¿sí? Ah, ya, otra cosa que quiero comentarles es cómo aparecen en el Nuevo Testamento con ciertos nombres. Les voy a dar algunos, les voy a dar algunos, para que lo tengan ahí presente. Tenemos entonces cuando se confronta a algunos fariseos, escribas o saduceos, ¿ok? No tiene nada que ver con la escuela saducea, ni farisea, ni esenia, ni... Aquí Yeshua no ataca o no confronta a la escuela de la Torá que habían en esa generación. Eso tú tienes que tenerlo muy claro. Aparte que, según la literatura judía, en esa generación existían siete escuelas de fariseos. Entonces Rabí Yeshua no está atacando las escuelas farisaicas, porque él mismo enseñaba cosas fariseas. Él está atacando a los hijos de la serpiente. Ustedes son hijos del diablo y quieren matarme. A ver, vamos a buscar ese texto. Veamos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso eh, 8:39. Vamos a leer. Juan capítulo 8, verso 39. Juan capítulo 8,
verso 39. Aquí tenemos un ejemplo de Ereb Rab ahí metidos. Acá lo tenemos. Dice el verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, es decir, actuarías con bondad, con amor, con gestos, con hospitalidad, etcétera. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado con la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad o en la Torá, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. O sea, en otras palabras, Rabbi Yeshua está enseñando palabras que vienen del árbol de la vida. Los Ereb Rab enseñaban palabras del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso que no había, no estaba el mismo lenguaje. Entonces, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Sí, las palabras vivas de la Torá, los misterios de la Torá. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. No vienen del tronco de Adán, no vienen de la imagen de Dios, vienen de la estirpe de Samael, la estirpe del Satán. ¿Ves? Aquí tienes otro ejemplo. Eh, Va a poner más casos, a ver. Eh, ok, hay un texto, está en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3 verso 9. Y mira qué fuerte es esto. Vamos a echar a hablar palabras cabalísticas. Apocalipsis, un libro de Kabbalah, muy profundo. Pero aquí se hace mención, y mira lo que dice. Ah, parece que ya estamos acá. He aquí, dice, ahí está. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Oh, ¿quiénes son los que se dicen ser judíos? Los que salieron de Egipto, los infiltrados, las almas de los Rab, la cizaña en el pueblo de Israel, que son el trigo. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, Samael, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es decir, que miren que el Creador, el Kadosh Baruj Hu,
amado al pueblo de Israel. Lo amaba. ¿Te miras? Entonces, en Apocalipsis 2:9, 9, acá dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Porque hasta en esa generación estaban los seres raros, ¿ok? Sino sinagoga de Satanás. Acá tenemos, entonces, otro código que nos habla de los seres raros. Se visten como judíos, les gustan los puestos, les gustan las cosas de renombre, les gusta ser vistos, son personas que son sobornables, ¿ok? ¿De qué otra manera reconocemos a los seres raros en el Nuevo Testamento? ¿Ok? Ya, este no es como lo más conocido. Entre los movimientos de los apóstoles también estaban los seres rap haciendo y deshaciendo. De hecho, los que andaban en contra de Pablo y los que querían, o sea, los que no aceptaban a los creyentes gentiles en el pueblo de Israel, los que causaban alboroto, los que querían seducir, los que querían apartar de la Kabbalah a los creyentes en Yeshua, que no venían del pueblo de Israel, eran los Ereb Raf. Entonces, Filipenses capítulo 3 verso 2, acá, Filipenses capítulo 3 verso 2, Pablo les llama perros, guardaos de los perros. Pablo les llama malos obreros, guardaos de los malos obreros. Aquí Pablo le llama mutiladores del cuerpo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los seres Brab son identificados con estas palabras también. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. ¿Ok? En Gálatas capítulo 2 verso 4, Gálatas capítulo 2 verso 4, dice, a pesar de los falsos hermanos, aquí tenemos otro título para reconocer a los Rab en el Nuevo Testamento. A pesar, esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, mira la actitud, que entraban para espiar nuestra libertad. ¿Acaso los espías no es lo mismo que hablamos en cuanto a la Kabbalah de los Rab? Falsos hermanos, le llama Pablo. No eran parte del pueblo de Israel. Introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Acaso la palabra esclavitud no es de Egipto? Código para hablar de los seres raros. En otras palabras, los seres rap te quieren llevarte a Egipto. A nivel espiritual, los seres rap te llevan a un Egipto mental, porque solamente quiere que tú te sometas a los que ellos te enseñan de la Biblia, a lo que ellos te enseñan de la Torá, a nivel literal. Al nivel literal de la Torá que no provoca libertad para el espíritu, no provoca libertad para el alma. ¿Eh? Entonces aquí Pablo le llama falsos hermanos.
espías. Los mismos nombres que la Kabbalah, llámalos Erebra. Y estos eran los que causaban el alboroto y no dejaban que la redención, ¿ok?, se manifestara en el primer siglo, en la época de Rabbi Yeshua. Y como dice el Zohar, fueron los Ereb Rab, los que causaron la destrucción de los dos templos. ¿Ok? Esto te tiene que llevar a ti a diferenciar que no los judíos mataron a Cristo. Los judíos no mataron a Yeshua. Debes de entender que no solamente a él lo mataron, los Ereb Rab, los enemigos de los Ereb Rab son los cabalistas. Los Ereb Rab le tienen hambre a los cabalistas. Ellos reencarnan para matarlos, reencarnan para hacer la vida imposible, reencarnan para que los secretos del cielo no sean revelados. Entonces, la otra razón de por qué Rabbi Yeshua no revelaba abiertamente la Kabbalah es porque los seres humanos habían pedido un mérito al Creador. Es decir, que ellos querían trabajar, seres humanos quieren trabajar para lograr la redención. Y una vez que esos méritos se hayan agotado, entonces el Creador les dice, se acabó el juego y comienza a revelar la Kabbalah a todo el mundo. De hecho, hasta la generación del Arizal, Rabí Cluria, esto estaba prohibido. La Kabbalah no podía ser enseñada. ¿Ok? Pero a partir de su generación, a partir de la generación de Rabí Gloria, del Arizal, él dice que grandes y pequeños, judíos y todo el mundo habitado, tiene que estudiar y tiene que adherirse a la Kabbalah. Entonces, después de revisar Gloria, los secretos del cielo están disponibles ahora no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Pero créeme que van a haber enemigos del reino de Dios. Van a haber falsos hermanos, van a haber perros, van a haber espías, van a haber hijos de la serpiente. Estas almas encarnadas en estos cuerpos queriendo resistirse a la redención, a la Kibula Shelema, a la redención completa, al Tikkun Olam, a la rectificación del mundo. ¿Ok? Así que, perfecto. Con esto cumplimos la clase número 71, secreto número 70, revelado. Les escucho comentarios, preguntas. ¿Qué les ha parecido todo esto? Maestro, Caro, adelante. este, por ejemplo, los seres rap pueden estar en diferentes iglesias o nada más es en judíos. Mira, yo he aprendido que están dentro del pueblo de Israel, en el pueblo judío, pero hay una afinidad de forma. Hay una afinidad de forma. De hecho, yo un día le dije a mi rab, le dije, yo veo los Erev Rab no solamente en el pueblo judío, yo lo veo también en las religiones, principalmente en el cristianismo. Eh, y me dijo que sí. Y precisamente estas almas de Erev Rab que están dentro del pueblo cristiano, cuando salen del cristianismo, ¿a dónde van a dar? Van a caer presos de los Erev Rab que están dentro del pueblo judío. Así que, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí, yo te puedo decir personalmente de que esto está, sí, en iglesias, ya principalmente en iglesias. Tampoco hay que entrar en el extremismo de decir toda la iglesia o todo el pueblo cristiano, no, pero ya tenemos las cualidades y las características de estas almas y principalmente, ¿sabes dónde yo veo el Ereb Rab en el pueblo cristiano? Cuando rechaza la Torá, cuando rechaza al pueblo judío, cuando rechaza al pueblo de Israel.
cuando vive con la teoría que los judíos mataron a Cristo, que los judíos mataron a Jesús, cuando hay Sí, un rechazo a la Torá, cuando hay un rechazo a la Kabbalah, son síntomas de los Erev Rav, ¿ok? Y principalmente, y en el pueblo judío ni hablar, son los enemigos, son los falsos hermanos. Entonces, tú lo puedes ver vestido de, incluso hasta pueden ser rabinos. Leímos una cita donde incluso los sabios dijeron que los Erev Rav incluso pueden estar, incluso ser rabinos. Tú los puedes ver con barba y todo, pero no dejan entrar a los secretos del cielo las almas que no son judías, porque ni ellos entran, porque ellos están anclados a la Torá literal, pero no a los secretos que dan vida. Ellos te van a hablarte de alajá por aquí, por allá, te van a hablarte que el rabino dijo esto otro. Eh, te pueden usar textos, pero a nivel peshat, a nivel literal, no te transforma para nada. Y buscan formas para que la gente no entre a esto, ni hablar. Entonces, de eso en el propio pueblo cristiano, incluso hasta en raíces hebreas, hay mucha gente que ataca la cábala. Son síntomas de almas de Ereb Raf. sí, sí. Sí, porque yo donde me escuchaba más era en el catolicismo cuando yo estaba pues ahí dentro, que siempre decía, no es que los judíos fueron los que mataron a Jesús y son malos, no los debemos de querer. Y pues uno quiera o no, pues, siempre se iba quedando con esa idea. Entonces ahorita que estaba explicando todo esto, como que por eso quise hacerle la pregunta, porque dije, bueno, a lo mejor yo estoy equivocada en que está también en varias iglesias, no solo dentro de los judíos, pero sí. Eh, Está muy bien, maestro, muchas gracias. Incluso tú lo puedes ver, yo lo puedo ver incluso hasta en el Islam. Hay muchas almas que resisten también y rechazan al pueblo de Israel. Entonces es fácil, después cuando tú ya tienes todo esto, tú ya sabes discernir inmediatamente cuando escuchas a una persona, cuando sientes el rechazo, cuando sientes su energía, cuando sientes el odio. Incluso de boca para afuera puedes decir Dios cuide, Dios ama al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Pero dentro, a ver si por dentro se involucran con el pueblo de Israel. Rechazo. Hay un Sí, ya con toda esta sabiduría que nos da, pues ahora sí que vamos discerniendo y vamos reconociendo. Sí, muy bien. así es, Carito. Muy bien. Gracias por tu pregunta. Miguel Ángel, ¿quieres decir algo? ¿Tienes tu micrófono encendido? ¿No? Maestro, una pregunta. Bueno, mi internet está muy malo, se me está cortando mucho porque voy en carretera, pero no alcancé a escuchar si también mencionó o se me hizo escuchar que también los hijos de Caín son hijos de la serpiente, o sea, también son Erev Rav en este caso. Claro, exacto. Caín fue un Ereb Rab. Y de hecho, la Kabbalah incluso dice que hay más, ¿ya? No se olviden que hubo una clase, incluso cuando hablamos, no sé qué clase, qué número de clase fue, pero cuando hablamos sobre la mikve de Juan, cuando hablamos de la mikve de Juan el Bautista, hablamos de 5 clases de demonios, ¿recuerdan? En esas 5 clases de demonios, la Kabbalah le llama a esos cinco familias de demonios, le llama el Ra. Eso también vienen del tronco de Samael y Lilith. Entonces, y ahí también están esas cualidades eh, de esas almas, o de esos demonios que vienen de esta pareja espiritual. Pero sí, Miguel Ángel, Caín era uno de ellos. Bien, se le cortó.
¿Alguien más quiere hacer preguntas o comentar? Ok. No habiendo más, entonces, nos despedimos, esperando que esta clase sea de revelación, de conciencia para tu alma, ¿ok? Y que sepas que Rabbi Yeshua ya sabes por qué no enseñaba a todos la Kabbalah en su generación y a uno le hablaba en parábolas. ¿A quién le hablaba en parábolas? A la multitud mixta, a los cerebrados. Entonces, una cosa es ver a la gente por fuera. Por fuera tú puedes ver judíos con la barba perfecta. Por fuera tú puedes ver gente que se cree sadik. Pero por dentro, y el Rabí Yeshua decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son generación de víboras. Ustedes no me engañan. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son almas que no son del pueblo de Israel. Ustedes son cizaña, no son trigo. Así que ya saben ya. Con mucho gusto, Patti. Gracias también por estar acá con nosotros y esperando que estas enseñanzas traigan mucha luz también a tu conciencia, discernimiento y crecimiento también para saber diferenciar estas almas. Y le digo que todas las personas que entraron a estudiar la Torah y los secretos del cielo son almas del pueblo de Israel. Ustedes son almas del pueblo de Israel. Ya no es casualidad que estemos aquí, no es casualidad que estemos aprendiendo la Kabbalah o los secretos del cielo. ¿Por qué? Porque solamente la Kabbalah busca a los verdaderos discípulos. La Kabbalah busca a la auténtica almas del pueblo de Israel. La Kabbalah no se revela a los cerebrados, se aleja de los cerebrados. Ustedes son hijos de Israel. Que el Creador les guarde, les bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Amén y amén. Shalom, shalom. Nos vemos. Bendiciones, maestro. Gracias. Gracias, Carito. Bendiciones también para ti.